Cuando yo empecé a predicar, hace aproximadamente 8 o 9 meses, más o menos, 8 meses, eh, para mí fue muy difícil. Pero al conocer la palabra del Señor, me doy cuenta que Dios está con los que quieren hacer lo correcto. Dios capacita al que quiere servirle. Vamos a leer algunos versículos en Éxodo para darnos cuenta que yo, como Moisés, también la lengua se me traba muchas veces, pero espero que Dios obre en mí y si no lo hace, le pido que me mantenga fiel y que a pesar de todo yo pueda seguir proclamando de su amor y su justicia, de la salvación. Leeremos Éxodo 4 del 10 al 15, donde dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Algunas personas dicen, eruditos de la palabra del Señor, dicen que el problema que tenía Moisés era que era tartamudo. Pero sea lo que sea, aquí Moisés está diciendo al Señor que él es tardo de palabra, que es torpe de lengua. Y dice, y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Aquí está diciendo el Señor, bueno, que no soy yo el todopoderoso, que no soy yo el que tiene el poder para hacer lo que yo quiero. Y si te estoy ordenando que vayas es porque yo te voy a capacitar, le dice el Señor a Moisés. Ahora pues, ve, y ese es el punto crucial. Ve, cuando Dios ordena una cosa, uno tiene que acatar esa orden y hacer su voluntad. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Moisés tenía miedo de ir a cumplir con la encomienda que el Señor le estaba dando, así como yo también. Hace exactamente, como les digo, 8 meses, 8 meses pasaditos, eh, y antes, bueno, hace 8 meses pasados, o más o menos alrededor de 8 meses, que yo empecé a predicar la palabra del Señor, pero cuando Dios llegó a mi vida, yo le decía como Moisés le está diciendo aquí en su palabra: Señor, manda a otro, le está diciendo Moisés, pero yo no le decía ni siquiera manda a otro, yo le decía déjame en paz. Y yo lloraba, pero no entendía qué estaba pasando en mi vida y era que el Espíritu Santo estaba obrando en mí. Y yo lloraba y fueron muchos días, mucho tiempo de estar llorando y renegando y peleando con Dios y me ponía en la puerta trasera de mi casa y miraba hacia el cielo y yo me acuerdo que con muchas lágrimas y con mucho lloro y con mucho ruego le decía: déjame en paz, yo no quiero nada contigo. Pero algo en mí insistía en sentir lo que sentía, que era el Espíritu de Dios, pero yo seguía terca en eso de que me dejara en paz. Pero hoy agradezco al Señor porque tuvo la paciencia de esperarme. Él sabía que yo iba a responder con un sí, envíame a mí, pero yo no lo sabía. Y así pasa con las personas, con los hijos de Dios. No sé si con todos, pero sé que todos han tenido miedo cuando Dios llega a sus vidas. Entonces, así me pasaba a mí. Seguiremos leyendo, dice: Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Cuando dice se enojó, no es que en realidad se haya enojado, porque Dios no se puede enojar, Dios es amor. Con eso, acordémonos que la Biblia no está escrita en español, en este caso porque estamos leyendo en español, está escrita en hebreo, en griego y en arameo, pero cuando dice se enojó está hablando de que le da tristeza que el hombre lo rechace, pero porque no le conocemos. Si conociéramos en verdad quién es Dios, que es el Todopoderoso, es bueno, misericordioso y está al pendiente de sus hijos, de aquellos que quieren obedecerle, entonces inmediatamente dijéramos que sí. Pero como no le conocemos, porque estamos acostumbrados a vivir bajo el yugo de Satanás, bajo la maldad de este mundo, bajo el pecado, que se nos hace difícil entender lo que Dios es o lo que Dios quiere. Pero si le permitimos y si dejamos que Él actúe en nosotros por medio de su Espíritu, entonces podremos mirar el otro lado de la moneda. ¿Y cuál es el otro lado de la moneda? El único que vale la pena, Dios. Y le dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón.
Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Es el Señor quien capacita a todo aquel que quiere obedecerle. Cuando Dios llega a la vida de sus hijos, inmediatamente, bueno, no inmediatamente, en algunos casos sí, es un proceso diferente en cada persona, pero indiscutiblemente un hijo de Dios tiene que proclamar su nombre, tiene que predicar, tiene que llevar la verdad, tiene que ser luz al mundo. Eso es como un requisito, no forzado, porque Dios no fuerza a nadie, sino alguna vez en un video dije obligatorio y alguien me corrigió y sí, tiene razón, Dios no obliga a nadie, pero eso es como les quiero decir, tiene que ser así. Tiene que ser así. Por ejemplo, cuando Cristo llegó a la vida de la mujer samaritana en el pozo, ella inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y se fue a proclamar la palabra del Señor. Un hijo de Dios siempre va a estar, y es por el Espíritu de Dios quien la lleva o quien lo lleva a predicar su nombre, a hablar del Evangelio, a hablar de la salvación. Entonces, nos acabamos de dar cuenta aquí que Moisés decía, Señor, envía a alguien más, yo no quiero, pero porque tenía miedo, porque no le conocía. Pero cuando Dios se va mostrando y nos van dando a entender quién es Él, entonces después es un privilegio, un placer hablar de Él. Pero es el Espíritu de Dios quien hace que nosotros lo hagamos. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, como dice Jesucristo. Y este video que estoy haciendo ahorita, yo lo había titulado presunción. No presunción de sentirte orgulloso en el sentido humano, sino en el orgullo divino, si se puede decir de alguna manera, pero no hay orgullo divino, el orgullo es orgullo. Presunción de que puedes presumir que eres hija de Dios, quieres presumir que eres hijo de Dios. Vamos a leer algunos versículos donde Dios de alguna manera lo permite, pero Él sabe el corazón de cada persona y sabe cuando la presunción es con orgullo humano de sentirse superior a los demás. O con el amor divino que te hace sentirte privilegiado de ser hijo de Dios. Vamos a leer Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. Nos dice el Señor en su palabra. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice el Señor que Él quiere que se haga justicia y juicio, misericordia, y dice que todo aquel que se alabe de ser hijo de Dios, dice, alábese de que me conozca. Cuando alguien tiene el conocimiento del Señor, y hoy lo digo con presunción sana, si se puede decir así, que hoy conozco al Señor, hoy sé quién es Dios, hoy sé que Él me guía, y eso me llena de satisfacción, de gozo, de privilegio, de saber que el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Hacedor del universo, habla conmigo, y yo hablo con Él. ¿Cómo? Yo hablo con Él por medio de la oración. Y Él me contesta por medio de su palabra. Pero eso es porque Dios ha hecho que yo le busque diariamente, en las madrugadas, diariamente. Y cuando uno dispone el corazón, la voluntad, Dios obra, porque sabe que ese corazón es sincero. Vamos a leer también Juan 17:3. Ese capítulo de Juan 17 nos habla del conocimiento del Señor. ¿De quién conoce al Señor? ¿O cómo debemos conocer al Señor? Juan 17:10. No, Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios nos llevará a la vida eterna. Nadie que no conozca a Dios podrá ir al cielo. ¿Por qué? ¿Cómo vas a ir a un lugar donde habita alguien que no conoces? Tenemos que conocer al Señor. ¿Cómo le conocemos? Por medio de su palabra. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante ir al conocimiento de quién es Dios. Y la Biblia da testimonio de quién es Dios.
Y cuando le conocemos, entonces sentimos ese algo que es el Espíritu de Dios, que no puedes dejar de hablar de Él. Hay una canción de un cantante adventista que se llama Felipe Garibo, que habla El Loco, donde dice que siempre, que la canción dice algo así como que siempre le están diciendo, porque siempre está hablando de Dios y de la salvación. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que somos como fuente de agua viva, que tienes que proclamar y proclamar, y siempre en tu boca está Jesucristo, siempre en tu boca está proclamar de Dios, siempre en tu boca está comunicarte con Él a cada segundo, a través de la mente. Puedes estar haciendo los quehaceres de tu casa, estar ocupada en cualquier cosa, pero tu mente está conectada con Dios. Eso es cuando ya conoces al Señor. Pero no solamente eso, sino que, como dice su palabra, por los frutos los conocerás. Quien honra al Señor, quien le respeta, quien le obedece, quien inclina su cabeza ante su presencia, quien le busca en las madrugadas. Dice el Señor también, el que temprano me busca, me encuentra, y el que me busca de todo corazón, yo le respondo. Así que les quise hablar sobre esto. Presunción. Así lo había titulado yo, pero ahora le voy a poner yo como Moisés. Porque yo como Moisés también se me dificulta hablar a veces, se me traba la lengua, y aunque ustedes no lo crean, que lo han notado, creo que lo han notado, a veces he estado hasta 3 horas, 4 horas, casi 4 horas en algunos videos, muy pocos, pero he estado en la desesperación de que no puedo terminar el video, y me he dado cuenta que cuando son temas tan importantes para que la gente conozca la verdad, es cuando se me traba la lengua más. Y es cuando me agarra la desesperación de estar sentada tanto tiempo, y una vez hasta le reclamé al Señor, le digo, Señor, ¿por qué no me puede salir esto? ¿Por qué no me ayudas? Porque yo me acuerdo que oraba y cerraba los ojos y le digo, por favor, ayúdame a sacar adelante esto. Estoy hablando de tu palabra, quiero hablar de ti, quiero hablar de la verdad. Y cuando oraba me volvía a salir mal y mal y mal y mal, hasta que por fin me salía. Y yo le decía al Señor, perdóname porque peleo contigo. Pero me doy cuenta que cuando hablaba de temas importantes, que todos son importantes, pero algunos son mucho más, era cuando me pasaba eso. Pero me he dado cuenta también que el Señor ha ido trabajando en mí, que me ha dado un poquito más de confianza en mí, pero no por mí, sino por su espíritu, por su amor y misericordia hacia mí. Y me ha llevado a decir la verdad. Y es por eso que les comparto este video. Cualquiera que quiera servir al Señor, Dios capacita ese corazón, esa mente, para que puedan hablar solamente la verdad. Y por eso alabo al Señor hoy, por eso hoy me siento orgullosa en el sentido divino de ser la hija del Rey, de ser ese instrumento por el cual el Señor puede llevar su palabra a otras personas. Y eso me gustaría que tú también lo experimentaras. Me gustaría que tú tuvieras la certeza de que el Señor te acompaña siempre, que aunque no lo veamos, Él está ahí. Pero Él está con todas aquellas personas que disponen su corazón, que disponen su mente para que Él pueda transformarlas. Que esa persona le dé la voluntad al Señor, y el Señor hará de su voluntad la voluntad de Él, de Dios. Entonces, yo como Moisés, mi lengua se me traba muchas veces. He durado en muchas ocasiones mucho tiempo para hacer 10 minutos, 13 minutos, 15 minutos de un video. Pero no puedo dejar de pensar diariamente, tengo que hablar del Señor. Porque es un mandato de Él, pero no porque me siento obligada, porque a mí me encanta hablar del Señor. La palabra del Señor ya está en mi lengua. La palabra del Señor en cada momento donde esté, cuando llego a salir al centro, cuando llego a salir a comprar algo, necesito algo, salgo, el Señor me hace que yo hable con las personas que me rodean. En los taxis, una vez me levanté en un camión y yo no podía creer lo que estaba haciendo. No lo he hecho otra vez, una sola vez lo hice y me acuerdo que estaba tan nerviosa y tan asustada, pero lo he hecho en taxis, y cuando una vez que lo hice en un taxi, yo me quedaba maravillada de saber cómo las personas ponían atención y recibían alguna revista o un libro o tan solo la palabra, y me agradecían, me decían que Dios la bendiga, y eso me llenaba de satisfacción. El hacer la obra del Señor, no solamente estamos obedeciendo la voz de Dios, sino que es por nuestro propio bien, porque Él nos va
dando la confianza, la fortaleza y el saber que podemos hacerlo con su poder. Quería compartirles esto. Yo como Moisés, pero también como Moisés sirvió al Señor 40 años. Yo espero mantenerme fiel, porque cada día se lo pido al Señor. Por favor, ayúdame a mantenerme fiel. Por favor, no permitas que yo me aleje de ti. Porque hoy que conozco al Señor, yo estaría loca si tomara la decisión de alejarme de Él, porque en Él está la felicidad, en Él está la abundancia, en Él está la salvación, en Él está el amor. Y siempre estuve buscando el amor desde que tengo uso razón. Pero hoy sé diferenciar entre el amor del mundo y el amor de Dios. Y yo me quedo con Dios. Los dejo con esto. Espero que sea de bendición y que si en tu corazón, y ese es otro punto, ahorita que mencioné esto, Dios puso en mi corazón que yo hablara de Él por medio de las redes sociales. No es algo que salió de mí, no es algo que yo dije, voy a hablar de Dios. Es Dios quien puso en mi corazón que yo hiciera esto. Porque alguna vez me invitaron a predicar a la iglesia donde yo asisto, pero al predicar la verdad fui rechazada y después ya no me dejaron hacerlo. Me descartaron, yo ya no participo en la iglesia, pero el Señor me dijo, te cerraron una puerta, yo te voy a abrir una más grande. Y hoy alabo al Señor por eso. Hoy me doy cuenta que Dios es el que tiene la última palabra. Así que confiemos en Él, porque Él lo único que quiere para ti es bendición y salvación. Que Dios te bendiga.